Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son nuevos por aquí, les damos una cálida bienvenida. Y si ya nos conocen, qué bueno tenerlos de vuelta. Estamos muy contentos de que nos acompañen hoy. Hoy vamos a hablar de una historia que sinceramente nos rompió un poquito el corazón a muchos de nosotros, especialmente a los fanáticos de las telenovelas turcas. Vamos a adentrarnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que nos enamoró tanto en la pantalla como fuera de ella. Pero como muchas historias de amor, la suya tuvo un final. Y un final que para muchos fue inesperado y sí, bastante triste. Vamos a explorar los inicios de su relación, cómo se conocieron, cómo se enamoraron, el boom que generaron como pareja, y luego, por supuesto, vamos a hablar sobre su separación. Intentaremos analizar las posibles razones detrás de esta ruptura y el impacto que tuvo tanto en sus carreras como en sus vidas personales. Les prometemos que será un viaje lleno de emociones, recuerdos y tal vez algunas especulaciones, pero siempre con el máximo respeto y admiración hacia Hande y Kerem. Antes de empezar, si todavía no se han suscrito al canal, los invitamos a hacerlo ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido muy interesante preparado para ustedes y nos encantaría que formaran parte de esta comunidad. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia que comenzó en un set de grabación. Específicamente en el set de Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta como la conocimos en muchos países de Latinoamérica y España. Esta telenovela turca se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en todo el mundo. Y parte de ese éxito sin duda, se debió a la química innegable entre sus protagonistas, Hande interpretando a Eda YLDZ, una florista independiente y soñadora, y Kerem, dando vida a Serkan Bolat, un arquitecto frío, calculador y obsesionado con el trabajo. La trama, como muchas comedias románticas, se centra en un contrato. Eda necesita una beca para estudiar en el extranjero y Serkan necesita aparentar estar comprometido para cerrar un importante negocio. Así que, ¿qué hacen? Fingen ser pareja. Pero ya saben cómo van estas cosas, la línea entre la actuación y la realidad comienza a difuminarse. Desde el principio, la química entre Hande y Kerem era palpable. Incluso para el espectador más escéptico, era evidente que había algo especial entre ellos. Las miradas, las sonrisas, las bromas fuera de cámara, todo apuntaba a que la relación iba más allá de la simple amistad profesional. Durante el rodaje, los rumores sobre un posible romance entre los protagonistas comenzaron a circular con fuerza. Los fanáticos estaban eufóricos, esperando la confirmación de que su pareja favorita de la pantalla también lo era en la vida real. Y aunque al principio ambos negaron rotundamente cualquier vínculo romántico, asegurando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo, el tiempo y las evidencias terminaron por desmentir sus palabras. Pero adentrémonos un poco más en ese periodo inicial. Imaginemos el ambiente en el set: largas jornadas de grabación, la presión de cumplir con las expectativas, la necesidad de crear una conexión creíble entre los personajes. En medio de todo esto, Hande y Kerem pasaban horas juntos ensayando, grabando escenas, compartiendo comidas y descansos. No era solo una relación laboral, era una convivencia intensa que inevitablemente generó un vínculo más profundo. Fuentes cercanas a la producción, aunque nunca confirmadas oficialmente, contaban anécdotas sobre la constante comunicación entre ellos fuera del set: mensajes, llamadas, incluso pequeños detalles como Kerem esperándola con un café por la mañana o Hande preparándole un sándwich casero para el almuerzo. Pequeñas cosas que sumadas iban construyendo una intimidad que iba mucho más allá de lo profesional. Además, hay que tener en cuenta la propia dinámica de la actuación. Para interpretar personajes que se enamoran, los actores necesitan conectar a un nivel emocional, crear una empatía que transmita esa sensación al público. Y en el caso de Hande y Kerem, esa conexión era genuina, lo que facilitó la tarea de hacer creíble su romance en la pantalla. La confirmación oficial de su relación llegó en abril de 2021, durante un viaje a las Maldivas. Las fotos que compartieron en sus redes sociales, donde se les veía felices y enamorados, desataron la locura entre sus seguidores. Era oficial, Eda y Serkan, Hande y Kerem, eran pareja. Las Maldivas se convirtieron en el escenario perfecto para sellar su amor. Un destino paradisíaco, lejos de las cámaras y la presión mediática, donde pudieron disfrutar de su relación en la intimidad y la tranquilidad. Las fotos que compartieron eran la viva imagen de la felicidad: paseos por la playa, cenas románticas, baños en el mar, risas y miradas cómplices. Fue un golpe de efecto magistral para sus fans. Después de meses de rumores y especulaciones, finalmente tenían la confirmación que tanto anhelaban. La reacción en las redes sociales fue explosiva. Millones de comentarios y mensajes felicitándolos, celebrando su amor y deseándoles lo mejor. Se convirtieron en trending topic mundial y sus nombres inundaron los medios de comunicación.
A partir de ese momento se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su relación era pública, pero también muy cuidada. Compartían momentos especiales con sus fans a través de las redes sociales, pero siempre manteniendo un cierto nivel de privacidad. Se les veía viajar juntos, celebrar cumpleaños, apoyar los proyectos del otro. Eran la imagen de la pareja perfecta. Su relación no solo impulsó aún más el éxito de Senkalkam, sino que también catapultó sus carreras a nivel internacional. Hande y Kerem se convirtieron en embajadores de marcas reconocidas, protagonizaron portadas de revistas y fueron invitados a eventos de prestigio. Su popularidad era innegable. El efecto Hande y Kerem fue palpable en todas partes. Las marcas se peleaban por tenerlos como imagen, las revistas querían entrevistarlos y fotografiarlos, los eventos internacionales los invitaban a desfilar por sus alfombras rojas. Su presencia generaba una expectación enorme y atraía la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Se convirtieron en iconos de estilo y su influencia en la moda era innegable. La ropa que usaban, los accesorios que lucían, todo se convertía en tendencia de inmediato. Las marcas de moda los veían como un escaparate perfecto para promocionar sus productos y llegar a un público más amplio. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Detrás de las sonrisas y las fotos perfectas, la realidad de una relación puede ser mucho más compleja. Y así fue en el caso de Hande y Kerem. Los rumores de problemas en la relación comenzaron a surgir a finales de 2021 y principios de 2022. Aunque al principio se trataban de simples especulaciones, cada vez eran más persistentes. Se decía que las agendas apretadas, los compromisos profesionales y la presión mediática estaban pasando factura. La maquinaria de la prensa rosa turca, conocida por su implacabilidad, comenzó a trabajar a toda máquina. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado al detalle en busca de señales de crisis. Los paparazzi los seguían a todas partes, tratando de capturar una imagen que confirmara los rumores. También se hablaba de posibles desacuerdos sobre el futuro de la relación. Hande, al parecer, estaba más enfocada en su carrera y en sus proyectos personales, mientras que Kerem, según algunos rumores, estaba listo para dar un paso más en la relación. Esta diferencia de prioridades, según algunas fuentes, fue el detonante de las primeras discusiones. Hande, con una carrera en ascenso meteórico, quería seguir explorando nuevas oportunidades y consolidarse como una actriz de renombre internacional. Kerem, por su parte, parecía estar buscando una mayor estabilidad y compromiso en su vida personal. La confirmación oficial de la ruptura llegó en enero de 2022. Aunque ninguno de los dos emitió un comunicado oficial, sus representantes confirmaron la noticia a la prensa turca. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, que no podían creer que la pareja que tanto amaban se había separado. El silencio oficial de ambos solo alimentó aún más las especulaciones. Los fans se negaban a creer la noticia y buscaban desesperadamente una señal que indicara lo contrario. Algunos incluso llegaron a organizar campañas en las redes sociales pidiendo su reconciliación. Las razones exactas de la ruptura nunca se hicieron públicas. Ambos se mantuvieron en silencio y evitaron hablar del tema en entrevistas. Sin embargo, las especulaciones no tardaron en aparecer. Este hermetismo, comprensible dada la naturaleza privada de la situación, permitió que surgieran todo tipo de teorías. Desde infidelidades hasta diferencias irreconciliables, pasando por la simple incompatibilidad de caracteres. La prensa rosa turca se deleitó con la situación, publicando artículos y reportajes llenos de conjeturas y rumores sin confirmar. Algunos medios apuntaron a la incompatibilidad de agendas como la principal causa de la separación. Tanto Hande como Kerem estaban inmersos en proyectos profesionales que les exigían mucho tiempo y energía. Esto, según esta teoría, habría dificultado la convivencia y el mantenimiento de la relación. Esta explicación, aunque plausible, parecía simplificar demasiado la complejidad de una relación amorosa. Si bien es cierto que las agendas apretadas pueden ser un factor de estrés, también es cierto que muchas parejas logran superar este obstáculo con comunicación, compromiso y organización. Otros rumores apuntaban a posibles desacuerdos sobre el rumbo de la relación, como ya mencionamos. Se decía que Hande no estaba lista para comprometerse a largo plazo, mientras que Kerem sí lo estaba. Esta diferencia de expectativas, como señalamos anteriormente, podría haber generado tensiones y frustraciones en la pareja. Hande, con una carrera en pleno auge, tal vez no se sentía preparada para asumir un compromiso tan serio como el matrimonio o la formación de una familia. Kerem, por su parte, podría haber estado buscando una mayor estabilidad y un proyecto de vida en común. También se habló de la presión mediática como un factor importante en la ruptura. El hecho de ser una pareja tan pública y estar constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fans pudo haber afectado su relación.
La exposición constante a la que estaban sometidos, sin duda, debió ser agotadora. Cada paso que daban era observado, analizado y comentado por miles de personas. La presión de mantener una imagen perfecta y de cumplir con las expectativas de sus fans debió ser asfixiante. Pero en realidad, la verdadera razón de la ruptura solo la conocen Andy y Kerem. Y tienen todo el derecho a mantenerla en privado. Lo importante es respetar su decisión y entender que las relaciones, por más perfectas que parezcan desde fuera, pueden tener sus altibajos y, a veces, llegar a su fin. La ruptura de Andy y Kerem tuvo un impacto significativo en sus carreras y en sus vidas personales. Para sus fans, fue un golpe duro. Muchos se sintieron decepcionados y tristes al ver que su pareja favorita se había separado. El dolor de los fans era palpable en las redes sociales. Muchos expresaban su decepción y tristeza por el fin de la relación, algunos incluso culpaban a los medios de comunicación por la presión a la que habían sometido a la pareja. En cuanto a sus carreras, la ruptura no pareció afectarles negativamente. Ambos siguieron adelante con sus proyectos profesionales y continuaron cosechando éxitos. Andy ha protagonizado nuevas series y películas, consolidando su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem también ha seguido trabajando en proyectos interesantes y ha incursionado en el mercado internacional. Su profesionalismo y dedicación al trabajo les permitieron seguir adelante con sus carreras a pesar de la decepción amorosa. Ambos demostraron ser capaces de separar su vida personal de su vida profesional y de mantener una actitud positiva frente a los desafíos. Sin embargo, es innegable que la ruptura dejó una marca en ambos. Aunque intentaron mantener una actitud profesional y discreta, era evidente que la separación había sido dolorosa. En algunas entrevistas, se les vio un poco más reservados y cautelosos al hablar sobre el amor y las relaciones. La cicatriz de la ruptura, aunque invisible, era evidente en su actitud y en sus palabras. Ambos se volvieron más cautelosos al hablar sobre su vida personal y evitaron hacer comentarios sobre su relación pasada. A pesar de la ruptura, muchos fans siguen manteniendo la esperanza de una posible reconciliación. En las redes sociales es común ver comentarios y mensajes pidiendo que Andy y Kerem vuelvan a estar juntos. Algunos incluso analizan cada una de sus publicaciones en busca de pistas que indiquen un posible acercamiento. Esta esperanza, alimentada por el recuerdo de su romance y por la química que demostraron en la pantalla, es comprensible. Sin embargo, es importante recordar que el futuro es incierto y que solo Andy y Kerem pueden decidir si volverán a estar juntos o no. Pero lo cierto es que por ahora, Andy y Kerem siguen caminos separados. Ambos han demostrado ser profesionales y personas maduras, capaces de seguir adelante con sus vidas a pesar de la decepción amorosa. ¿Y qué podemos aprender de esta historia? Pues que las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, pueden llegar a su fin. Que la vida de las celebridades no es tan glamurosa como parece y que también enfrentan los mismos problemas y desafíos que cualquier persona. Y sobre todo que es importante respetar las decisiones de los demás y entender que cada uno tiene derecho a buscar su propia felicidad. La historia de Andy y Kerem es un recordatorio de que el amor es un sentimiento complejo y a veces impredecible. Que no siempre las cosas salen como queremos y que es importante aprender a aceptar los cambios y seguir adelante. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, el legado que dejaron como pareja en la pantalla y fuera de ella seguirá vivo en el corazón de sus fans. Siempre los recordaremos como Eda y Serkan, como Andy y Kerem, la pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero. En resumen, hoy hemos explorado la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su encuentro en el set de Senkalkapm hasta su inesperada ruptura. Hemos analizado los momentos más destacados de su relación, los rumores que circularon en torno a su separación y el impacto que tuvo en sus carreras y en sus vidas personales. Hemos visto cómo la química innegable entre ellos los convirtió en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco, pero también hemos sido testigos de cómo las presiones de la fama y las diferencias personales pueden llevar al final de una relación. Finalmente hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de esta historia y cómo es importante respetar las decisiones de los demás y seguir adelante con nuestras vidas. Ahora, para profundizar aún más en las lecciones que podemos extraer de esta historia, podemos analizar algunos aspectos específicos. En primer lugar, la importancia de la comunicación en una relación. Si bien no conocemos los detalles de las conversaciones entre Hande y Kerem, es evidente que la falta de comunicación o la incapacidad de resolver sus diferencias de manera efectiva pudo haber contribuido a su ruptura. En segundo lugar, la necesidad de tener expectativas realistas sobre el amor y las relaciones. La imagen idealizada del amor romántico que se presenta en las películas y las telenovelas a menudo crea expectativas poco realistas que pueden llevar a la decepción y la frustración. Es importante recordar que las relaciones requieren trabajo, compromiso y sacrificio, y que no siempre son fáciles. En tercer lugar, la importancia de priorizar la propia felicidad y bienestar.
A veces, a pesar de los sentimientos que podamos tener por otra persona, es necesario tomar la difícil decisión de separarse si la relación no es saludable o no nos permite crecer y ser felices. En el caso de Hande y Kerem, ambos parecen haber priorizado su propio bienestar y felicidad al tomar la decisión de separarse. Si bien la ruptura fue dolorosa para sus fans, es importante recordar que ambos tienen derecho a buscar su propia felicidad, incluso si eso significa seguir caminos separados. Además, la historia de Hande y Kerem también nos recuerda la importancia de la privacidad y el respeto en el ámbito público. Las celebridades, a pesar de su fama y popularidad, son seres humanos con sentimientos y emociones. Es importante recordar que tienen derecho a su privacidad y que merecen ser tratados con respeto, incluso cuando están en el ojo público. Los medios de comunicación, en particular, tienen la responsabilidad de informar de manera precisa y objetiva, evitando sensacionalismos y especulaciones que puedan dañar la imagen y la reputación de las personas. En el caso de Hande y Kerem, la prensa rosa turca a menudo traspasó los límites de la ética y el respeto, publicando rumores y especulaciones sin confirmar que solo contribuyeron a aumentar la presión y el estrés a los que estaban sometidos. En conclusión, la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, pueden llegar a su fin. Es una historia que nos enseña sobre la importancia de la comunicación, las expectativas realistas, la privacidad